Todo comenzó con una llamada que no estaba destinada para mí. Una tarde cualquiera, escuché a mi madre hablando por teléfono en la sala mientras yo permanecía en mi cuarto. Su voz se colaba entre las paredes, clara, firme, imposible de ignorar. Por favor, no la invites. Es que me da pena cómo se ve ahora. Ha subido demasiado de peso. Me quedé helada. Mi propio nombre, mi propia existencia, convertida en motivo de vergüenza para la persona que debía protegerme. Sentí un golpe seco en el pecho, como si me hubieran arrancado el aire. No podía moverme, apenas respiraba. Las palabras rebotaban en mi cabeza una y otra vez. Me da pena. La voz de mi madre no era un malentendido, no era una broma cruel. Era su verdad, una verdad dirigida a mí, aunque ella pensara que nunca lo escucharía. Me quedé sentada en la orilla de la cama, con las manos temblando. Recordé las últimas reuniones a las que no había sido llamada, las fiestas de primos de las que me enteraba por fotos en redes sociales. Todo de pronto encajaba. No eran descuidos, no eran olvidos. Era ella, la mujer que me dio la vida, borrándome del mapa social por el tamaño de mi cuerpo. Esa noche no dormí. Me revolvía entre las sábanas, sintiendo un vacío que me tragaba entera. La rabia y la tristeza se mezclaban como veneno en mis venas. No sabía qué hacer, no sabía si enfrentarla, pero una cosa estaba clara. Esa herida ya no podría cerrarse con facilidad. Lo más doloroso era que, en otro tiempo, mi madre había sido mi refugio. De niña, yo corría a sus brazos buscando protección y siempre encontraba calor y palabras dulces. Ella organizaba mis fiestas de cumpleaños, preparaba el pastel con mis sabores favoritos y me decía que yo era su tesoro más grande. Recuerdo claramente los domingos en los que íbamos juntas al mercado, riendo mientras cargábamos bolsas pesadas. También las tardes de cocina, cuando me enseñaba a preparar enchiladas mientras cantaba canciones viejas de la radio. En aquellos años, me hacía sentir que nada podía romper nuestro vínculo. Durante mi adolescencia, incluso cuando empecé a ganar algunos kilos, pensé que nuestro lazo era inquebrantable. Ella me decía que no importaba lo que pasara, siempre estaría de mi lado. Yo le creía, porque no había razón para dudar de su amor. Por eso, descubrir que esa misma mujer era quien me excluía de reuniones fue un golpe aún más fuerte. No era solo el rechazo de una madre, era la traición de todos los recuerdos que alguna vez me dieron seguridad. Me preguntaba en qué momento su cariño se transformó en vergüenza. ¿Fue un cambio lento, silencioso, que no quise ver? ¿O siempre estuvo ahí, disfrazado de protección? Esas preguntas me perseguían día y noche. Y mientras más pensaba, más claro tenía que la herida no solo era del presente, sino que manchaba cada recuerdo de nuestro pasado. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Esas veces en que me enteraba de reuniones por fotos en redes sociales, esas ocasiones en que llegaba tarde a noticias familiares importantes, ya no parecían casualidad. Durante mucho tiempo me convencí de que eran simples olvidos, errores de comunicación o mala suerte. Pero en realidad, eran las primeras señales de un rechazo mucho más profundo. Recordé la fiesta de 15 años de mi prima, a la que nunca recibí invitación. Pensé que era porque la familia había querido algo más íntimo. Después me enteré que todos mis demás primos habían estado ahí. También aquella comida de Navidad en casa de una tía, donde yo aparecí sola y de sorpresa, y las miradas de incomodidad me atravesaron como cuchillos. Nadie esperaba que yo llegara porque, en realidad, no estaba contemplada. Al principio, trataba de justificarlo. Seguro se les olvidó decirme, me repetía, tratando de calmar el ardor en el pecho. Pero poco a poco, la frecuencia de esas exclusiones me hizo sospechar. No era normal que siempre faltara mi nombre en las listas de invitados, que siempre fuera yo la que se enteraba al final. Cada pequeño detalle, cada ausencia disfrazada de descuido, se convirtió en una señal que gritaba lo que yo no quería aceptar. Mi madre estaba detrás de todo, y aunque aún no lo había confirmado, algo dentro de mí lo sabía desde hacía tiempo.
Las sospechas se hicieron más fuertes con el paso de los meses. Notaba cómo las conversaciones se interrumpían cuando yo entraba a una habitación, cómo mis tías bajaban la voz y cambiaban de tema de manera abrupta. Era como si compartieran un secreto que todos conocían menos yo. Las miradas también me lo decían todo. Había ojos que me esquivaban, sonrisas tensas que intentaban cubrir la incomodidad. Y yo, fingiendo no darme cuenta, me sumergía en un silencio cada vez más pesado. Hubo una tarde en que acompañé a mi madre a visitar a una amiga suya. Mientras ellas conversaban, alcancé a escuchar cómo aquella mujer le preguntaba si yo asistiría a la boda de su hija. Mi madre, con tono seco, respondió: «No, mejor que no vaya, ya sabes cómo está». Esa frase me golpeó, aunque ella intentó cambiar de tema enseguida al notar mi presencia. Fue ahí cuando supe que mis sospechas eran reales. No eran imaginaciones ni exageraciones. Mi madre era quien pedía que no me invitaran, quien decidía en silencio que yo no debía estar presente. El dolor era insoportable, pero aún me faltaba escuchar la prueba definitiva, la confirmación que terminaría por destrozármelo todo. El momento de la verdad llegó una noche en casa de mi tía. Había ido a dejar unos documentos, y al entrar sin hacer ruido, escuché voces provenientes de la cocina. Me acerqué despacio, y ahí estaba mi madre, sentada frente a mi tía con una taza de café en la mano. Sus palabras fueron un cuchillo directo a mi corazón. «Por favor, ya no la invites. Me da pena cómo se ve, y no quiero que la familia empiece a hablar de ella». Me quedé congelada en la puerta, con las manos sudorosas y el corazón golpeando tan fuerte que sentía que ambas podrían escucharlo. Quise convencerme de que había oído mal, que se trataba de alguien más, pero entonces mi tía respondió con un suspiro: «Está bien, si así lo prefieres». Esa confirmación me derrumbó. Mi respiración se volvió entrecortada y las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera detenerlas. Retrocedí sin hacer ruido y salí de la casa, con la sensación de que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Mi madre, la mujer que debía defenderme ante todo, era quien se encargaba de avergonzarme a escondidas. Caminé por la calle sin rumbo, con las luces de los postes reflejándose en mis lágrimas. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y traición. Nunca imaginé que las palabras más crueles de mi vida vendrían de su boca. Y en ese instante, comprendí que ya no había vuelta atrás. La herida era demasiado profunda. No dije nada. Guardé ese secreto como si fuera una carga invisible que me aplastaba el pecho. Cada vez que veía a mi madre, la miraba y me preguntaba cómo podía fingir normalidad después de haberme condenado al silencio social. Ella sonreía, hablaba de cosas triviales, mientras yo me sentía rota por dentro. Las noches eran las peores. Me acostaba y repasaba una y otra vez la escena en la cocina de mi tía, las palabras exactas, el tono de su voz. «Me da pena cómo se ve». Esa frase me perseguía como un eco cruel que no me dejaba dormir. Decidí no enfrentarla de inmediato. Sabía que si lo hacía en ese momento, me quebraría, y ella se encargaría de minimizarlo todo como si fueran ideas mías. En lugar de eso, opté por observar en silencio, guardando fuerzas, aprendiendo a contener las lágrimas hasta que se convirtieran en acero. Cada encuentro familiar era una prueba. Llegaba con la frente en alto, aunque por dentro sintiera un peso insoportable. Mis primos hablaban, mis tías reían, y yo me obligaba a sonreír, fingiendo que no pasaba nada. Nadie sabía lo que yo cargaba. Nadie imaginaba el dolor que me consumía. Ese silencio, sin embargo, comenzó a transformarse. Lo que al inicio era miedo y vergüenza, empezó a convertirse en una semilla de resistencia, porque entendí que no podría callar para siempre. Algún día, esa verdad saldría a la luz. Y cuando llegara ese momento, no sería yo quien se avergonzara. Con el paso de los días, el silencio se volvió insoportable. No podía seguir fingiendo que nada pasaba mientras mi madre seguía caminando orgullosa, como si sus palabras no me hubieran marcado para siempre. Una noche, frente al espejo de mi habitación, me miré fijamente y entendí que había llegado el momento de cambiar. No podía callar más.
Decidí que hablaría, que la enfrentaría frente a todos, de la misma forma en que ella me había excluido en secreto. No sería un grito en la intimidad ni una discusión en la cocina. Sería una verdad expuesta al mismo público que ella usó para humillarme. Comencé a preparar mi respuesta. Escribí en hojas sueltas cada frase que me había dolido, cada exclusión disfrazada de descuido. Practiqué mis palabras hasta que dejaron de temblar en mi boca. Ya no eran lamentos, eran armas afiladas listas para cortar el silencio. Pensaba en todas las veces que me enteré tarde de una fiesta, en los mensajes que nunca llegaron, en las sillas vacías que siempre parecían reservadas para todos menos para mí. Todo eso lo convertiría en voz. Y aunque el miedo me acompañaba, sentía que la decisión era irreversible. Sabía que no sería fácil. Sabía que enfrentarla significaba romper un vínculo que alguna vez había sido sagrado. Pero también sabía que, si no lo hacía, me condenaría a cargar con la vergüenza que ella había sembrado en mí. Y yo no estaba dispuesta a vivir bajo ese peso nunca más. El destino quiso que la oportunidad llegara pronto. Una de mis tías organizó una reunión grande para celebrar el aniversario de bodas de mis abuelos. Todos estarían presentes: primos, tíos, amigos cercanos y, por supuesto, mi madre. Era el escenario perfecto, el mismo círculo donde ella se sentía intocable. La semana previa viví con el corazón en un puño. Me probaba ropa frente al espejo, buscando sentirme segura, fuerte, lista para sostener la mirada de cualquiera. No era cuestión de apariencia, era cuestión de presencia. Quería entrar a esa reunión con la certeza de que mi voz sería escuchada. El día llegó. Caminé hacia la casa de mis abuelos con un nudo en la garganta y las manos temblorosas. El bullicio se escuchaba desde la calle. Música, risas, el sonido de copas chocando. Al entrar, las miradas se posaron sobre mí, algunas sorprendidas, otras incómodas. Mi madre estaba en el centro de todo, sonriente, conversando como si nada. Yo la observaba desde lejos, respirando hondo, recordando cada palabra que había ensayado. El miedo seguía ahí, pero ahora era un miedo distinto, el que antecede a la batalla. Sabía que no podía seguir esperando. La noche avanzaba, las conversaciones fluían, y con cada minuto mi determinación crecía. Muy pronto, rompería el silencio que me había consumido durante tanto tiempo. Y esta vez, no sería yo quien terminara avergonzada. El momento llegó cuando todos estaban reunidos alrededor de la mesa principal, brindando por los abuelos. El ruido de las copas y las risas llenaban la sala, pero yo sentía que mi corazón golpeaba más fuerte que cualquier música. Me levanté despacio, respiré profundo y pedí silencio. La sala se fue apagando poco a poco hasta quedar en un murmullo expectante. «Quiero decir algo», comencé, con la voz firme aunque las manos me temblaban. Miré directamente a mi madre, que me observaba con una ceja levantada, como si supiera lo que venía. Durante meses, he descubierto que no era casualidad que me dejaran fuera de reuniones. No eran olvidos ni descuidos. Era ella, señalé a mi madre, la que pedía que no me invitaran, porque le daba vergüenza cómo me veía. El silencio fue absoluto. Mi madre intentó reír, fingiendo que era una exageración, pero antes de que pudiera seguir, añadí: «La escuché con mis propios oídos. La escuché decir que le daba pena que yo apareciera por mi peso». Las miradas de mis tíos y primos se clavaron en ella como cuchillos. Mi madre enrojeció, nerviosa, balbuceando excusas, que lo había dicho por mi bien, que era para protegerme de críticas. Pero nadie la respaldó. Mis tías negaban con la cabeza, mis primos murmuraban indignados. Yo, en cambio, permanecí erguida, con el alma ligera después de tantos meses de silencio. En ese instante, la vergüenza dejó de ser mía y se posó sobre ella. Por primera vez, la vi pequeña, desarmada, enfrentando la verdad que tanto había ocultado. Después de aquella noche, algo cambió para siempre. La voz que antes me habían arrebatado volvió a ser mía. Ya no me escondía detrás de sonrisas falsas, ni de silencios que me quemaban por dentro.
Había dicho la verdad, y esa verdad me liberó. Mi madre evitó mirarme durante días. El peso de la vergüenza la seguía, no a mí. Algunos familiares me buscaron para pedirme perdón por haber callado tanto tiempo. Otros me abrazaron en silencio. No necesitaba sus disculpas. Lo único que importaba era que ya nadie podría negar lo que había pasado. Comencé a caminar con otra seguridad. Me miraba en el espejo y veía a una mujer que había soportado la humillación, pero que no se dejó destruir. Aprendí que la dignidad no depende de la aprobación de nadie, ni siquiera de una madre. La relación con ella nunca volvió a ser la misma. Ya no era la figura imponente que podía decidir sobre mí a escondidas. Ahora, cada vez que coincidíamos, yo sostenía su mirada sin bajar los ojos. Ella lo sabía. Su poder sobre mí se había terminado. Hoy entiendo que mi peso nunca fue la verdadera carga. La carga era el silencio, la vergüenza impuesta, las palabras escondidas en rincones donde nadie debía escucharlas. Y al liberarme de eso, me liberé de ella. Porque al final, no fui yo quien quedó avergonzada, sino la mujer que intentó borrarme de la vida familiar.